Capítulo 1. El origen del desvío. La infancia como mapa inconsciente. Cuando decimos que alguien ha tomado un camino equivocado, solemos imaginar una decisión errónea, una desviación voluntaria o un momento de debilidad. Pero en psicoanálisis, la palabra camino tiene un peso mucho mayor. No se trata simplemente de una dirección en la vida adulta, sino de un trayecto trazado silenciosamente desde las profundidades de la infancia. La infancia como estructura psíquica. Freud planteó que la infancia no solo condiciona, sino que estructura el psiquismo. No es un recuerdo almacenado en una gaveta del cerebro, sino un escenario vivo que seguimos representando, una y otra vez, como si los personajes de nuestra niñez jamás hubieran salido de escena. En este sentido, cuando actuamos en la adultez, muchas veces no lo hacemos como seres libres, sino como actores de una obra escrita por necesidades emocionales no satisfechas, por traumas velados, por lealtades invisibles. Pensemos en una niña que crece en una familia donde la madre es frágil emocionalmente. Sin que nadie lo diga abiertamente, la niña comprende que no puede ser una carga más. Aprende a reprimir su tristeza, a ser fuerte para sostener a quien debería sostenerla. A esa edad, el deseo de ser amada y aceptada es tan vital que la mente se adapta de inmediato. Oculta el llanto, minimiza el dolor, sonríe incluso cuando no puede más. Así nace una defensa, la hiperindependencia. Décadas después, esa niña, ya mujer, se siente incapaz de pedir ayuda. Siente vergüenza al mostrarse vulnerable. Cada vez que la vida le exige abrir su corazón, algo dentro de ella se paraliza y no entiende por qué. El camino que recorre no es producto de una elección racional, sino de un guión inconsciente escrito desde el amor y la necesidad de sobrevivir emocionalmente. El inconsciente como director de escena. Freud descubrió que el inconsciente no se rige por la lógica del tiempo, sino por la lógica del deseo. No distingue entre pasado y presente, entre lo real y lo simbólico. Lo que fue vivido con intensidad emocional, aunque el adulto no lo recuerde, permanece activo en la psique, y eso significa que los traumas no procesados de la infancia siguen actuando como brújula interna, orientando elecciones, vínculos, repeticiones. De ahí que muchas veces nos enamoramos de personas que nos hacen sentir lo mismo que sentíamos de niños: invisibilidad, abandono, falta de reconocimiento. Y no es casualidad. Es una forma inconsciente de recrear el escenario original, con la esperanza inconsciente de que esta vez el desenlace sea distinto. Es lo que Freud llamó la compulsión a la repetición. El malentendido central: no estamos rotos. Cuando Jung dice que no estamos rotos, sino desorientados, toca una herida crucial del ser humano contemporáneo, la idea de que hay algo en nosotros que está defectuoso, que no amamos bien porque somos insuficientes, que fracasamos porque algo está mal con nosotros, que no encontramos paz porque no la merecemos. Esta creencia es un eco del super-yo severo freudiano. Esa instancia psíquica que nos juzga, nos castiga y nos exige perfección constante. Pero la verdad es otra. No estamos rotos. Solo hemos recorrido caminos que fueron necesarios en su momento, pero que hoy ya no nos sirven. Caminos que alguna vez nos protegieron del dolor, pero que ahora nos impiden vivir con plenitud. Y para cambiar de ruta, no basta con voluntad. Es necesario comprender la lógica de nuestras elecciones, el origen de nuestras repeticiones, la raíz de nuestras heridas. La propuesta psicoanalítica. El análisis no busca borrar el pasado ni corregir la personalidad. Busca algo mucho más profundo: hacer consciente lo inconsciente, poner palabras donde antes solo había síntomas. Nombrar el miedo, reconocer el deseo, legitimar el dolor. Solo así podemos mirar nuestro mapa interno y darnos cuenta de que el camino que seguimos, aunque equivocado, fue el único que supimos tomar con lo que teníamos. Volver a ese punto de origen no es retroceder,
es el primer paso para caminar hacia un lugar más verdadero. Un lugar donde ya no seamos actores repitiendo viejas escenas, sino autores de una historia más libre, más nuestra. Capítulo 2. El eco del silencio. Lo que no se dijo también nos forma. En la construcción de la psique, no solo pesa lo que fue dicho, vivido o recordado. Mucho más determinante puede ser lo que nunca se nombró, lo que se calló por vergüenza, lo que no se miró por miedo. En términos psicoanalíticos, el silencio no es vacío, es contenido no simbolizado. Es decir, experiencias que no lograron ser representadas con palabras, emociones que quedaron suspendidas sin ser procesadas, traumas que el sujeto no pudo significar. Freud fue claro, lo reprimido no desaparece, se transforma. Regresa disfrazado, de síntoma, de angustia difusa, de decisión inexplicable, de elección amorosa que lastima. Por eso, lo no dicho forma parte activa de lo que somos, y muchas veces guía nuestros caminos con más fuerza que los recuerdos conscientes. El lenguaje del síntoma. Una mujer llega al análisis contando que siempre elige mal a sus parejas. A lo largo de los años ha estado con hombres emocionalmente inaccesibles, fríos o incluso agresivos. No comprende por qué. Tiene recursos, inteligencia, sensibilidad. Pero repite, una y otra vez. A través del proceso psicoanalítico, descubre que en su infancia su padre, aunque presente físicamente, era emocionalmente distante. Nunca la escuchó realmente. Nunca preguntó cómo se sentía. Sin embargo, era un hombre correcto, trabajador, admirado por su entorno. La niña, para sobrevivir emocionalmente, se convenció de que ese amor distante era suficiente. Aprendió a amar sin esperar reciprocidad emocional. El silencio afectivo se volvió su idioma interno. Hoy, sin saberlo, repite esa escena. Elige lo conocido, porque lo conocido, aunque doloroso, es predecible. Es su forma de amor internalizada. Por eso el síntoma no es un error. Es una vía de expresión del inconsciente. Es un mensaje cifrado. Lo que no se dijo entonces se manifiesta ahora en elecciones que parecen irracionales, pero que en el fondo son profundamente coherentes con la historia emocional del sujeto. El muro del no dicho. Los silencios familiares son estructuras poderosas. A veces en una casa nunca se habla de la muerte de un hermano, de la depresión de la madre, de la infidelidad del padre, del abuso sufrido por una tía. Esas ausencias verbales generan un clima afectivo cargado, denso, como si el ambiente hablara aunque nadie lo haga. El niño, extremadamente perceptivo, capta ese clima. Siente que hay algo que no debe preguntar, que hay verdades peligrosas, que el dolor está prohibido. Así, sin entender exactamente qué ocurre, aprende que hay temas que no se tocan, emociones que deben esconderse, verdades que se callan. El silencio se convierte en ley no escrita. Y más adelante, ese adulto, que fue niño silenciado, también calla. Le cuesta hablar de sí mismo, de lo que siente. Tiene miedo a incomodar. A veces ni siquiera puede nombrar lo que le pasa. Siente ansiedad, pero no sabe por qué. Siente vacío, pero no encuentra palabras. El silencio lo habita. El deseo, reprimido también habla. Freud mostró que no solo el trauma se reprime, también se reprime el deseo. Muchas veces, lo que no se dijo no fue solo un dolor, sino también un anhelo. El deseo de libertad, de independencia, de expresión. El niño que soñaba con ser artista, pero fue obligado a estudiar derecho, porque eso es lo seguro. La adolescente que deseaba vivir en otra ciudad, pero no pudo dejar sola a su madre, enferma. Esos deseos no desaparecen, se esconden, pero desde el inconsciente siguen exigiendo lugar, y si no se los reconoce, regresan disfrazados de malestar, de sensación de encierro, de vida ajena. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué no soy feliz si tengo todo lo que debería querer?
porque el camino recorrido no fue elegido libremente, sino condicionado por mandatos invisibles y deseos olvidados. Recuperar la palabra, abrir el camino. La propuesta analítica es radical: hacer hablar lo que fue silenciado, no solo para entender el pasado, sino para transformar el presente. Cada palabra recuperada, cada emoción nombrada, cada deseo reconocido, permite al sujeto reescribir su historia, no como quien niega lo vivido, sino como quien lo resignifica. Hablar en análisis no es contar anécdotas, es dar forma simbólica a lo informe, es construir puentes entre lo que se sintió y lo que se puede pensar. Es, en última instancia, dejar de estar dominado por lo no dicho. Solo así se abren caminos nuevos. No por imposición externa, sino porque el sujeto, al reconectar con su verdad profunda, ya no necesita repetir el silencio. Puede, por fin, elegir. Capítulo 3. La repetición no es error, es fidelidad al dolor. La vida adulta, con sus decisiones, vínculos y fracasos, muchas veces se parece más a un circuito cerrado que a una línea abierta al futuro. Repetimos: relaciones fallidas, elecciones laborales frustrantes, modos de reacción frente a situaciones, y lo hacemos con una insistencia que desconcierta. ¿Por qué volvemos al lugar que nos hiere? ¿Por qué elegimos lo que ya sabemos que no funciona? Freud llamó a este fenómeno la compulsión a la repetición, Wiederholungszwang. Un concepto complejo, oscuro incluso, que desafía la lógica racional. Porque el sujeto no repite porque quiera, sino porque necesita. Repite para mantener viva una lealtad inconsciente, con un amor infantil, con una falta no asumida, con una herida que aún no pudo ser simbolizada. Repetir como forma de recordar. En el análisis de su célebre caso de El hombre de las ratas, Freud notó que el paciente no solo recordaba su trauma, sino que lo revivía una y otra vez a través de fantasías, temores y decisiones contradictorias. Lo mismo sucede fuera del consultorio. La repetición es, muchas veces, la única manera que el inconsciente encuentra para volver a decir lo que no fue escuchado. Cuando alguien se relaciona repetidamente con personas que lo desvalorizan, no está buscando dolor, aunque lo parezca. Está intentando en silencio modificar el final de una historia vieja. Es como si el niño interior dijera: esta vez va a ser distinto, esta vez me van a ver, esta vez no me van a abandonar. Pero como el otro elegido es casi inevitablemente una versión psíquica del objeto original, la historia termina igual, y la herida se reabre. La repetición entonces no es torpeza, es fidelidad al dolor no resuelto. Es la mente intentando reescribir sin saber cómo un guión traumático que quedó congelado. La huella del trauma. Cuando el trauma no puede ser representado, se convierte en acto. No se recuerda, se actúa. Una persona puede pasar de trabajo en trabajo, siempre sintiendo que no encaja, que algo falta, que nada la satisface. Pero en el fondo, no busca empleo. Busca reparar un sentimiento de exclusión original, vivido tal vez en el seno familiar, donde sus necesidades no fueron vistas o su individualidad no fue reconocida. Del mismo modo, alguien que teme el abandono puede paradójicamente actuar de forma posesiva o invasiva, provocando con su ansiedad justo lo que teme, que el otro se aleje. Y lo más doloroso es que, cuando eso ocurre, el sujeto dice: lo sabía, pero no sabía. Esperaba inconscientemente confirmar una creencia arraigada. La repetición cierra el círculo. El trauma se cumple. El camino equivocado se reafirma. El amor como espejo del pasado. El amor, como vínculo profundo, suele ser el terreno preferido de la repetición. No amamos libremente, amamos desde nuestras heridas. Buscamos a veces sin saberlo lo que nos es familiar, incluso si ese familiar duele. Por eso,
Muchas personas se sienten atraídas por quienes no las eligen por completo, por quienes aman a medias, por quienes repiten el patrón de indiferencia o violencia que conocieron en la infancia. Ese tipo de amor no es casual. Es una escena psíquica que se revive en otro cuerpo, en otro tiempo, pero con la misma carga emocional. No buscamos lo mejor, buscamos lo que reconocemos. Y en ese reconocimiento, muchas veces, está nuestra condena. Del ciclo a la conciencia, Freud no creía en la repetición como destino, sino como síntoma. Y todo síntoma, decía, quiere ser interpretado. El análisis no busca evitar que el sujeto repita, sino ayudarlo a entender qué repite y por qué. Cuando se hace consciente la escena original, cuando se puede nombrar la lealtad inconsciente, el acto pierde fuerza, el guión ya no se impone, y con el tiempo el sujeto puede, por primera vez, elegir distinto. Romper la repetición no es negar el pasado. Es reconocer que ya no somos ese niño que necesitaba sobrevivir, que ya no debemos permanecer en la herida para no traicionar el amor recibido, que es posible transformar la fidelidad al dolor en lealtad hacia uno mismo. Ese es el inicio de un nuevo camino, uno que no parte del miedo, sino del deseo verdadero, uno que no repite lo conocido, sino que se atreve a lo desconocido. Capítulo 4. La culpa invisible. Cuando el precio del deseo es el castigo, a simple vista, la culpa parece una emoción moral. Surge cuando creemos haber hecho algo malo. Pero desde la perspectiva psicoanalítica, la culpa más devastadora no es la que reconocemos, sino la que desconocemos. Esa que actúa en las sombras, silenciosa, disfrazada de elección, de fracaso, de autocastigo. Una culpa que no nace de un crimen, sino del deseo. El deseo culpable. Freud nos mostró que el deseo humano nunca es inocente. Desde la infancia, deseamos intensamente. Queremos ser el centro del amor materno. Queremos desplazar a los hermanos. Queremos ser vistos, tocados, preferidos. Pero rápidamente aprendemos que desear tiene precio, que hay deseos que no se deben sentir, que hay pensamientos prohibidos. El superyo, esa instancia psíquica que interioriza la voz de la autoridad, la cultura y los padres, comienza entonces a vigilar y castigar. No necesitamos que nadie nos culpe desde afuera. La culpa ya vive dentro de nosotros, y muchas veces, esa culpa inconsciente se convierte en un juez implacable, que no nos deja disfrutar sin sentir que estamos traicionando algo o a alguien. Por eso, el sujeto puede vivir repitiendo fracasos, saboteando relaciones, evitando el placer. No porque quiera sufrir, sino porque siente que no merece otra cosa. La repetición como castigo. Volvamos al concepto central de la repetición. A menudo, el sujeto que fracasa no está simplemente tomando malas decisiones. Está pagando una deuda interna. Se castiga por haber deseado lo que no debía, por haber sobrevivido a quien no pudo, por haber sido diferente, más libre, más sensible, más fuerte. Un ejemplo: una mujer brillante, con talento, se encuentra una y otra vez en trabajos donde es subestimada. Cada vez que se le presenta una oportunidad real de ascenso o reconocimiento, algo ocurre. Ella misma lo sabotea, se paraliza, se enferma. En análisis comienza a descubrir que de niña fue testigo del dolor de su madre, una mujer frustrada que renunció a todo por la familia. Inconscientemente, sentirse realizada sería una traición. Entonces, fracasa para ser leal, para no dejar a su madre sola en su derrota. La repetición en este caso no es error, es acto simbólico de fidelidad. La deuda psíquica. Freud observó que muchas veces el sujeto vive como si debiera algo que no puede nombrar. Una deuda psíquica hacia los padres, hacia un hermano perdido, hacia un amor que no pudo cuidar. Esa deuda no es racional, es emocional, simbólica, inconsciente. Por eso,
Hay quienes no logran ser felices sin sentirse culpables. Si tienen una pareja amorosa, sienten que no la merecen. Si todo va bien, esperan el desastre, como si disfrutar fuera un permiso que aún no les fue concedido. Y mientras esa deuda no se nombre, el sujeto se autorrestringe. No se permite crecer, brillar, amar del todo, porque internamente vive bajo la ley de un pasado que aún no ha sido revisado. El trabajo de la palabra, el análisis, ofrece un camino posible: hacer consciente la culpa inconsciente, nombrarla, traerla al presente, revisarla desde el deseo adulto y no desde el miedo infantil. A través de la palabra, el sujeto puede comenzar a distinguir entre lo que realmente debe y lo que cree deber. Puede empezar a comprender que no traiciona a nadie por ser feliz, que no está obligado a repetir el sufrimiento de su familia, que no necesita fracasar para pertenecer. Freud no prometía felicidad, pero sí libertad. Y la libertad comienza cuando dejamos de obedecer mandatos que ya no tienen sentido, cuando rompemos con fidelidades que nos dañan, cuando soltamos la culpa que nos impide vivir. Porque, como dijo Jung, no estamos rotos, solo seguimos un camino marcado por miedos y lealtades invisibles. Pero ese camino, una vez revelado, puede cambiarse. Capítulo 5. El yo que se oculta. Mecanismos de defensa y el falso ser. Desde pequeños, no solo aprendemos a hablar, caminar o pensar, también aprendemos, muchas veces sin darnos cuenta, a esconder partes de nosotros. El entorno nos enseña qué emociones son aceptables, qué deseos podemos mostrar, qué aspectos de nuestra personalidad deben permanecer en la sombra. Cuando mostrar lo que sentimos representa un riesgo, rechazo, burla, abandono, el yo se adapta. Construye una fachada, una versión presentable que busca amor, aceptación y pertenencia. Esa fachada es lo que Winnicott, discípulo de Freud, llamó el falso self, falso yo. Los mecanismos de defensa, protección que encarcela a Freud, fue el primero en nombrar los mecanismos de defensa, estrategias inconscientes que el yo utiliza para defenderse del dolor, del conflicto entre lo que desea y lo que cree que debe ser. Algunos de los mecanismos más comunes: represión, empujar fuera de la conciencia una emoción o recuerdo intolerable. Es como cerrar con llave una habitación, llena de cosas que no queremos ver. Negación, actuar como si algo doloroso no existiera, aun cuando está ocurriendo frente a nuestros ojos. Proyección, atribuir al otro lo que no podemos reconocer en nosotros. Por ejemplo, sentir odio pero decir que el otro nos odia. Racionalización, justificar decisiones o emociones desde una lógica fría para evitar enfrentarse al verdadero motivo emocional. Estos mecanismos no son patológicos por sí mismos. Nos permiten seguir adelante cuando algo nos supera, pero cuando se cronifican, nos desconectan de nuestra verdad interior, y entonces dejamos de saber quiénes somos realmente. El falso yo. Un personaje que se vuelve prisión. Imaginemos a un niño sensible, creativo, intuitivo, pero cada vez que expresa emoción, su entorno lo juzga. No seas exagerado, los hombres no lloran, tienes que ser fuerte. Poco a poco ese niño aprende que su sensibilidad no es bienvenida, y entonces se adapta, se vuelve racional, irónico, eficiente. Con el tiempo, ese personaje, eficiente, fuerte, imperturbable, se vuelve su identidad, pero en el fondo, algo le falta. Siente vacío, desconexión, tristeza sin nombre, porque el yo verdadero quedó oculto bajo capas de protección. El falso yo no es mentira, es una forma de sobrevivir, pero también es una forma de traicionarse, porque cuando vivimos desde esa máscara, elegimos relaciones, trabajos y proyectos que no resuenan con lo que realmente somos, la desconexión emocional.
Muchas personas llegan al análisis diciendo, no sé qué quiero, no siento nada, tengo todo para ser feliz, pero no lo soy. Estas frases no indican frivolidad, sino una desconexión profunda con el mundo interno. El falso yo no solo oculta el dolor, también apaga el deseo. Y sin deseo, la vida se vuelve una sucesión de actos sin sentido. Se habita un camino que no fue elegido, sino heredado, impuesto o construido para complacer a los demás. Y lo más duro, muchas veces, quien vive desde el falso yo, recibe elogios. Qué fuerte eres, qué exitoso, siempre tan correcto. Pero por dentro, hay un grito que nadie escucha, porque ni siquiera el propio sujeto sabe cómo acceder a ese grito. El trabajo analítico, desmontar la coraza. El análisis no destruye el falso yo, lo desarma, lo comprende, lo rodea de palabras. Solo cuando el sujeto se siente lo suficientemente seguro, puede dejar caer la máscara sin derrumbarse. Y allí, poco a poco, aparece el yo verdadero, contradictorio, intenso, frágil, vital. Recuperar la conexión con uno mismo no es fácil, a veces da miedo, porque implica enfrentarse a deseos prohibidos, a dolores antiguos, a partes que fueron despreciadas. Pero también abre la puerta a la autenticidad emocional, a la posibilidad de elegir sin actuar un guión, a caminar un sendero que no sea impuesto, sino propio. Porque como dijo Freud, donde ello era, debe advenir el yo, es decir, donde antes mandaban los impulsos y las defensas, debe aparecer la conciencia, la presencia, la verdad del sujeto. Capítulo 6. Soledad en compañía. El aislamiento del yo auténtico. Hay un tipo de soledad que no se resuelve rodeándose de gente. Es una soledad que persiste incluso en una relación de pareja, entre amigos, en medio de una familia. Es una sensación de estar fuera de lugar, de no poder decir lo que se piensa, de no encontrar un espacio donde ser verdaderamente uno mismo. Esa soledad, profunda y silenciosa, es la soledad psíquica. Freud no hablaba mucho de ella de forma directa, pero toda su teoría gira en torno a una verdad esencial. El sujeto está estructuralmente dividido entre lo que desea y lo que debe, entre lo que siente y lo que puede mostrar. Esa división interna es, en sí misma, una forma de soledad. El yo escindido, un puente roto entre el adentro y el afuera. Desde la infancia, aprendemos a ocultar lo que incomoda a los otros. La rabia, la tristeza, el miedo, el deseo. Nos volvemos hábiles en el arte de agradar, de encajar, y poco a poco esa estrategia nos aleja de nosotros mismos. Como si habitáramos un cuerpo que sonríe por fuera y grita por dentro. La escisión del yo, una separación entre lo que se vive internamente y lo que se muestra externamente, genera un tipo particular de aislamiento. El sujeto puede hablar, convivir, incluso tener éxito, pero no sentirse conectado con nadie, porque nadie conoce su verdad, porque él mismo la ha enterrado. La consecuencia: vínculos vacíos, decisiones sin sentido, una vida que parece ajena, relaciones que no vinculan. Muchas personas entran en relaciones buscando algo que no saben nombrar, ser vistos, escuchados, sentidos, pero terminan sintiéndose más solas que antes. ¿Por qué? Porque si el vínculo está basado en el falso yo, en lo que creemos que el otro quiere ver, nunca nos sentimos realmente acompañados. Es una soledad compartida, donde cada uno actúa un papel sin tocarse de verdad. Y esto no ocurre solo en el amor, ocurre en las familias, en los grupos sociales, en el trabajo. Son vínculos que no nutren, porque no hay verdad emocional, porque lo que se necesita decir no se dice, porque lo que se necesita sentir no tiene espacio. El silencio del trauma. Freud entendía que el trauma no es solo un hecho doloroso, es un hecho que no pudo ser simbolizado, que quedó fuera de la palabra, y todo lo que no se puede nombrar se vive en soledad. El niño que no pudo hablar de su tristeza,
la adolescente que vivió una experiencia confusa y nadie le preguntó cómo se sentía, el adulto que carga un duelo que no puede mostrar. Esa soledad interna es devastadora, porque el sujeto siente que nadie podría entender lo que le pasa, que sus emociones son demasiado, que su dolor es incomunicable, que está solo en el mundo, incluso si otros lo rodean. Ser visto. La experiencia transformadora Winnicott decía que para que un yo auténtico pueda desarrollarse, alguien debe haberlo visto en su forma más cruda, no para corregirlo, sino para sostenerlo, para validar su existencia. El proceso analítico intenta recrear esa experiencia. El analista no es un juez, ni un orientador, ni un amigo. Es alguien que escucha sin huir, que acompaña sin invadir, que hace lugar para lo que nunca tuvo lugar. Allí donde el sujeto solo encontraba soledad, empieza a encontrar presencia. Y cuando uno es escuchado de verdad, sin juicio, algo cambia. No necesariamente desaparece el dolor, pero se vuelve habitable. La palabra ocupa el lugar del silencio. El yo escindido empieza a reencontrarse consigo mismo, y la soledad psíquica, aunque no desaparezca por completo, ya no es un abismo. Es una parte del camino que puede ser compartida. La posibilidad de un vínculo verdadero. Salir de la soledad no implica estar siempre acompañado. Implica reconectar con uno mismo. Y desde ahí poder ofrecer al otro un encuentro más auténtico. Porque cuando nos dejamos ver, realmente generamos la posibilidad de un vínculo real. Un vínculo donde no hay que fingir, ni ser perfecto, ni esconder las grietas. Donde se puede ser humano, con todo lo que eso implica. Deseo, contradicción, miedo, necesidad, ternura. Y en ese tipo de vínculo, el camino deja de sentirse equivocado, porque no se camina solo, porque por fin hay otro que camina al lado, viendo quiénes somos de verdad. Capítulo 7. El deseo exiliado. Entre lo que quiero y lo que debo ser, Freud fue contundente. El deseo es el núcleo de la vida psíquica. No hablamos del deseo como simple voluntad o antojo, sino como una energía profunda, originaria, que nos mueve desde los primeros días de vida. Deseamos antes de hablar, incluso antes de entender, pero desde muy temprano también aprendemos que hay deseos que no se deben tener. Y así comienza el exilio. El deseo no desaparece cuando se reprime, se transforma. Puede convertirse en culpa, ansiedad, rabia inexplicable, vacío existencial o incluso en enfermedad, porque la psique no tolera por mucho tiempo vivir en contradicción entre lo que se desea y lo que se cree que se debe ser. El deseo reprimido no muere, se disfraza. La niña que soñaba con viajar, explorar, vivir sola, pero creció en un entorno donde las mujeres debían quedarse cerca de la familia, aprende a reprimir ese deseo. No lo olvida, lo esconde. Años después, cada vez que tiene una posibilidad de cambio, de movimiento, se siente paralizada, culpable, ansiosa. Dice que no sabe lo que quiere, pero lo sabe. Solo que ese saber fue silenciado. El joven que deseaba una vida artística, pero fue criado en una familia donde eso no da dinero. Elige una carrera técnica. Tiene éxito, pero se siente vacío. A veces deprimido. Siente que la vida no tiene sentido, que nada lo entusiasma. El deseo está ahí, pero en forma de síntoma. Freud enseñó que los síntomas no son errores. Son formas en las que el deseo insiste, disfrazado. El cuerpo habla lo que la boca calla. La angustia grita lo que la conciencia niega. La repetición muestra lo que no se pudo elegir libremente. El conflicto estructural entre el ello y el I, superyo. La estructura psíquica está atravesada por tensiones constantes. El ello, sede del deseo, quiere gratificación inmediata, sin límites. El superyo, formado por la internalización de las normas, impone castigo, juicio, represión. En el medio, el yo intenta negociar, mediar,
Sostener la coherencia. Cuando el superyo domina, por educación severa, por mandatos culturales rígidos, por experiencias tempranas de vergüenza, el deseo es aplastado, y el sujeto comienza a vivir no desde lo que quiere, sino desde lo que cree que los otros esperan de él. Se convierte en un buen hijo, en un profesional correcto, en un adulto funcional, pero desconectado de sí mismo. Y muchas veces ni siquiera puede nombrar qué desea, porque desear, en su historia, fue un acto peligroso. Ser libre fue igual a ser malo, o ingrato, o egoísta, el deseo no domesticado. Pero el deseo no se deja domesticar para siempre. Tarde o temprano, encuentra una salida, en un arrebato emocional, en una crisis existencial, en una infidelidad, en una renuncia abrupta, en una enfermedad psicosomática. Algo dentro del sujeto se niega a seguir viviendo en silencio. Esto no significa que debamos actuar cada deseo. Freud no propuso eso, pero sí nos enseñó que todo deseo tiene derecho a ser escuchado y que reprimirlo sin comprenderlo solo agrava el conflicto. Reconocer el deseo es asumir una verdad interna, incluso si no siempre puede realizarse. Es decir, yo quería otra cosa. Esa simple frase puede abrir un mundo. Puede devolver al sujeto el poder de pensarse, de decidir qué desea conservar y qué desea cambiar, de reconciliarse con partes de sí que había dejado atrás. Análisis. El espacio donde el deseo puede hablar. En el análisis, el deseo encuentra un lugar seguro para aparecer, sin juicio, sin obligación de actuar, sin censura. Es un espacio para escuchar lo que arde por debajo de la vida cotidiana, para volver a desear, aunque duela, porque desear, muchas veces, también duele. Implica renunciar a la fantasía de ser siempre aceptado, de ser bueno, de encajar en lo que otros imaginaron para nosotros. Implica asumir responsabilidad por nuestra vida, pero también es el único camino hacia una existencia con sentido. Una vida sin deseo, aunque esté llena de logros externos, se vacía por dentro, se vuelve mecánica, apagada. Reconectar con el deseo es, en última instancia, reconectar con lo vivo en nosotros. Capítulo 8. Lealtades invisibles. Cuando vivir tu vida parece traicionar a los tuyos. Muchos de los caminos que tomamos, o que evitamos tomar, no están guiados por decisiones racionales, sino por fidelidades emocionales profundas, inconscientes, invisibles. Fidelidades que no elegimos, pero que nos atan como si debiéramos pagar una deuda antigua. Son pactos silenciosos, muchas veces forjados en la infancia, donde aprendemos que ser nosotros mismos puede significar dejar atrás a quienes amamos. Este fenómeno fue desarrollado por varios autores post-freudianos, pero su raíz está ya en la obra de Freud. El sujeto no se constituye solo, sino en vínculo con los otros, y muchas veces esos vínculos se sostienen no desde el amor libre, sino desde el sacrificio. Si soy feliz, ¿a quién estoy traicionando? Una mujer acude a análisis diciendo que no logra disfrutar de su maternidad. Siente culpa, se exige todo el tiempo, se compara, se angustia. En el proceso, emerge el recuerdo de su madre, una mujer que vivió con resignación, que repetía que la maternidad era una carga, que el placer era egoísmo. Aunque nunca lo dijo con palabras explícitas, la paciente entendió que ser feliz era una forma de traicionar ese modelo materno, y así, inconscientemente se alinea con su madre en el dolor. No puede disfrutar, no porque no quiera, sino porque hay una lealtad emocional que le impide alejarse. Como si decir, yo elijo vivir diferente, fuera una forma de abandonar a quien la crió. Este tipo de fidelidad no es lógica, es afectiva, es arcaica, es el modo en que el psiquismo mantiene el amor, incluso si ese amor implica renunciar a uno mismo. Repetir el camino de los otros. Muchos hijos se sienten atrapados en historias que no son suyas. Hijos de padres que no pudieron estudiar y que ahora se exigen un rendimiento perfecto. Hijos de madres que no fueron amadas y que ahora sienten que no pueden amar sin sufrir.
Hijos que crecen con la sensación de que hay que reparar lo que los otros no lograron. La reparación puede convertirse en un mandato inconsciente. Y así, el sujeto vive para completar, honrar, cargar o compensar, pero no para sí. Vive en nombre del otro. Y eso tiene un costo enorme. Pierde el derecho al deseo propio. Muchas veces, incluso, el fracaso se convierte en una forma de fidelidad. Si mis padres fracasaron, ¿cómo voy a tener éxito sin sentirme culpable? Si ellos renunciaron a sus sueños, ¿cómo me voy a permitir realizarlos? La jaula del amor condicionado. Estas lealtades son construidas desde muy temprano. El niño, con su mente aún en formación, percibe el dolor de sus padres y quiere aliviarlo. Aprende que si es bueno, útil o obediente, será querido. Pero si brilla demasiado, si se muestra diferente, si desea con fuerza, puede ser percibido como amenaza. Entonces elige ser amado o ser libre. Y casi siempre elige ser amado. Porque la libertad psíquica aún no está disponible. Porque necesita pertenecer. Porque necesita sobrevivir. Esa elección infantil se convierte con el tiempo en una cárcel adulta. Ya nadie le impide ser quien es, pero algo dentro de sí se lo prohíbe. Es el eco de un amor condicionado que aún sigue rigiendo su mundo emocional. Romper con amor, no con odio. El trabajo analítico no propone romper vínculos, sino revisarlos, resignificarlos, darles un nuevo lugar. Comprender que uno puede honrar la historia familiar sin quedar atrapado en ella, que se puede agradecer lo recibido incluso con sus límites, y aún así trazar un camino propio. Romper la lealtad inconsciente no significa traicionar, significa crecer, significa dejar de vivir en función del otro para empezar a vivir en función de uno mismo. No desde el rechazo, sino desde la madurez. Freud nos enseñó que solo cuando se hace consciente lo inconsciente, el sujeto puede dejar de repetir. Y eso incluye dejar de repetir la vida de los otros. Porque no hay destino más triste que vivir en nombre de un dolor que no nos pertenece. Solo cuando podemos decir esto fue tuyo y ahora elijo lo mío, comienza el verdadero camino. Capítulo 9. Autosabotaje. Cuando el miedo al deseo paraliza el camino. ¿Por qué cuando algo bueno está por suceder, sentimos que no lo merecemos? ¿Por qué posponemos decisiones importantes? ¿Rompemos relaciones que nos hacen bien? ¿O dejamos pasar oportunidades clave? Lo llamamos autosabotaje, pero lo que está en juego es mucho más profundo. Es la incapacidad psíquica de habitar un estado que deseamos conscientemente, pero que inconscientemente nos resulta amenazante. El autosabotaje no es falta de fuerza de voluntad. Es en muchos casos un intento inconsciente de protegernos del dolor que asociamos con el éxito, el amor o la autonomía. El deseo y su doble filo. Desde la infancia, todos deseamos ser vistos, amados, tocados, valorados. Pero si en ese mismo tiempo, esos deseos fueron frustrados o castigados, si cada vez que nos acercamos al placer, algo lo interrumpió, nuestra mente aprende a asociar deseo con peligro. El niño que corre a mostrar su dibujo y recibe una crítica. La niña que se ilusiona con una visita y es olvidada. El adolescente que confía en alguien y es traicionado. En cada una de esas escenas, algo se graba en el inconsciente. Si me ilusiono, me duele. Si me muestro, me humillan. Si deseo, pierdo. Así, cuando adultos, cada vez que algo bueno se acerca, una parte de nosotros activa la alarma. Porque lo que debería ser disfrute, para el aparato psíquico, es amenaza. Mecanismos del autosabotaje. El autosabotaje puede tomar formas muy diversas. Procrastinar constantemente ante decisiones importantes. Iniciar proyectos con entusiasmo y abandonarlos sin razón clara. Vincularse con personas que no están disponibles emocionalmente. Provocar discusiones antes de momentos clave. Negarse a recibir ayuda, aún necesitándola. Detrás de cada uno de estos actos hay una lógica inconsciente.
Es mejor no tener que perder. Es mejor fracasar por decisión propia que ser herido por otro. El autosabotaje es en el fondo un intento de controlar el daño anticipado. El superyo como enemigo interno. Freud nos mostró que muchas veces el enemigo no está afuera, sino dentro. El superyo, esa voz psíquica que heredamos de las figuras de autoridad, puede volverse una fuerza cruel y exigente. No nos permite descansar, ni disfrutar, ni reconocernos. Cuando este superyo es dominante, el éxito se convierte en una falta. Ser amado parece una mentira. La tranquilidad genera sospecha. Entonces, el yo, dividido entre el deseo y el castigo, se paraliza o actúa contra sí mismo. Este conflicto interno puede durar años, incluso toda una vida, si no es reconocido. La repetición como destino psíquico. Muchos sujetos que sabotean su propio camino dicen cosas como: siempre me pasa lo mismo. Cuando todo va bien, algo dentro de mí lo arruina. No entiendo por qué no puedo avanzar. La repetición, como ya hemos visto en capítulos anteriores, es un intento inconsciente de revivir una escena original para ver si esta vez el final es diferente. Pero si no se hace consciente el patrón, la historia se repite y la herida se profundiza. El autosabotaje no es locura, ni torpeza. Es la escenificación de un conflicto que aún no ha sido puesto en palabras. Es un grito psíquico en forma de fracaso. El análisis como vía de liberación. En el espacio analítico, el sujeto puede comenzar a desenredar este nudo. No desde el juicio, sino desde la comprensión. ¿Qué estoy evitando al sabotearme? ¿Qué parte de mí teme tener éxito? ¿De dónde viene la culpa que me impide disfrutar? Poner palabras donde antes había actos. Nombrar lo que duele. Escuchar el deseo que fue silenciado. Eso es lo que permite que el yo, poco a poco, deje de pelear contra sí mismo. No se trata de nunca más tener miedo. Se trata de dejar de obedecer a un miedo que ya no tiene sentido. Se trata de elegir, con conciencia, aunque tiemble el cuerpo. Y en ese momento, el camino cambia. Ya no se recorre por impulso o por mandato interno. Se recorre desde el deseo, desde la verdad, desde la posibilidad. Capítulo 10. Volver a elegir. El coraje de vivir desde el deseo y no desde la herida. Después de atravesar las capas del inconsciente, el dolor, la culpa, el silencio, la repetición, el miedo al deseo, el autosabotaje, queda una pregunta inevitable. ¿Es posible vivir de otro modo? La respuesta no es simple. En psicoanálisis, el cambio no es un golpe de efecto. No es la promesa de felicidad inmediata. Es la construcción paciente de una nueva posición subjetiva, donde el sujeto deja de ser prisionero de sus automatismos y comienza a tener algún grado de libertad interna. El yo como narrador y no como víctima. Durante años, quizás décadas, el yo ha sido testigo pasivo de su propia historia, arrastrado por mandatos, miedos, repeticiones. Pero cuando el análisis avanza, algo cambia. El sujeto ya no solo vive, empieza a narrar. Y en esa narración, puede elegir qué sentido darle a lo vivido. Esto no significa negar el trauma ni embellecer el sufrimiento. Significa poder decir: esto pasó, me dolió, me marcó, pero hoy puedo hacer algo distinto con eso. El cambio real no borra el pasado, lo pone en otro lugar, del síntoma a la elección. Muchos síntomas, ansiedad, fobias, insatisfacción crónica, vínculos destructivos, no desaparecen mágicamente, pero pierden su carácter de compulsión. Dejan de dominar. El sujeto ya no actúa automáticamente, sino que empieza a preguntarse antes de actuar. Esa pausa, ese instante de conciencia, es una victoria psíquica inmensa, porque en lugar de repetir, se puede elegir. Tal vez no siempre se elija lo mejor, pero ya no es lo mismo repetir que decidir. Ya no es lo mismo vivir en reacción que vivir en presencia. Reconstruir el deseo. Muchos llegan al análisis diciendo: no sé quién soy,
No sé qué quiero. No me reconozco. Y esa confusión, lejos de ser un defecto, es una oportunidad. Porque solo cuando el falso yo comienza a derrumbarse, puede emerger el deseo verdadero. Un deseo que no siempre grita. A veces susurra. A veces aparece tímido, como una imagen, una intuición, una nostalgia. Reconectar con el deseo es volver a habitarse. Volver a preguntarse, ¿qué me emociona? ¿Qué me conmueve? ¿Qué me libera? Y a partir de esas preguntas, empezar a caminar de otro modo. Tal vez más lento, tal vez más inseguro, pero propio. Vincularse desde la verdad. Cuando el sujeto deja de mentirse a sí mismo, también deja de actuar personajes en los vínculos. Y entonces los lazos cambian, porque ya no se busca desde la carencia, ni se seduce desde la herida, ni se ama para calmar una culpa. Se vincula desde la verdad, desde lo que hay. Esto no garantiza relaciones perfectas, pero abre la posibilidad de encuentros reales, donde no se necesita fingir, agradar ni encajar. Elegir distinto no es olvidar, es incluir. El pasado no se borra, pero deja de ser una condena, se convierte en historia, en materia prima para construir algo nuevo. Y ese nuevo no es ideal, es real, es ambiguo, imperfecto, contradictorio, como todo lo humano. Elegir distinto es reconocer el camino recorrido, agradecer lo que sirvió, soltar lo que ya no, y avanzar hacia donde haya deseo. Porque como dijimos al inicio, no estás dañado, simplemente has tomado una dirección equivocada. Y ahora, sabiendo eso, puedes empezar a caminar hacia ti,